Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a estas enseñanzas que estamos teniendo acerca de las epístolas de Pablo. Amén. Ahora vamos a continuar con estas enseñanzas de Primera de Corintios. La semana pasada hablamos solamente de una introducción del libro de Corintios. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 1. Amén. Entonces, antes de leer la escritura, ¿por qué no empezamos con una oración? Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de poder reunirnos una vez más, que podamos venir y seguir aprendiendo más de su palabra de Dios, seguir aprender de su hermosa palabra. Siga encaminándonos, siga guiándonos, dándonos siempre la sabiduría para entender lo que usted quiere enseñarnos, amén. Para entender qué era lo que estaba sucediendo durante el tiempo en que fue escrita la epístola y saber cómo eso puede aplicar a nuestras vidas hoy en día. Si es que siga ayudándonos, úseme de gran manera y que sean sus palabras saliendo de mi boca el día de hoy. Siga dando entendimiento a cada oyente y que cada corazón esté abierto para recibir lo que usted quiere darles el día de hoy. Así es que nos ponemos en sus hermosas manos como siempre lo hacemos, creyendo que usted es el que nos está encaminando y ayudándonos a seguir adelante en su camino. Le damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar leyendo unos pasajes aquí en 1 de Corintios capítulo 1 y vamos a estudiar todo el capítulo, pero vamos a leer primeramente el versículo 4 hasta el 9 y luego vamos a brincar al versículo 26 hasta el final del capítulo. Amén. Solamente vamos a leer una porción ahorita en este momento, pero más adelante, como vamos progresando con la enseñanza, vamos a estar estudiando todo lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 1. Así es que oremos, así es que leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Leamos el 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, en los pasajes que nosotros acabamos de leer en el capítulo 1 de Primera de Corintios, nosotros miramos que hay una palabra clave o hay unos versículos claves que leemos aquí en el versículo 29 y el 31, y este versículo, estos versículos claves son expresados por toda la epístola, amén, por todo el libro de Primera de Corintios. Entonces habíamos leído en el versículo 29 que nos dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el versículo 31 nos dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, estos dos versículos tenemos el pensamiento clave
expresado por toda la epístola. Tenemos lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que nos está expresando estos dos versículos: que nadie se jacte en su presencia, y el que se gloríe en el Señor. El que se regocije en el Señor. En otras palabras, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra fuerza que nosotros seguimos adelante, es más bien, es por la fuerza del Señor, es por la sabiduría del Señor, es por el Espíritu de Dios y es por el amor de Dios que nosotros podemos seguir adelante. Es por eso que nosotros tenemos la victoria. Amén. Entonces es por todo eso que nosotros debemos gloriarnos en el Señor, que debemos regocijarnos en el Señor, porque es por la fuerza de Dios, por la sabiduría de Dios, por el Espíritu de Dios, por el amor de Dios, en que nosotros estamos en victoria y salimos victoriosos sobre cualquier situación. Recordemos lo que dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nosotros, si amamos a Dios, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo profundamente que Dios nos ha llamado para su propósito. Yo creo profundamente que nosotros estamos aquí y que usted está mirando esta enseñanza el día de hoy y que usted sigue a Dios, está escuchando de la palabra de Dios, está aprendiendo de la palabra de Dios, porque Dios tiene un propósito para usted. Porque si no fuera así, entonces usted no estuviera viendo esta enseñanza, usted no estuviera yendo a la iglesia, usted no estuviera manteniendo esa conexión con Dios. Por lo tanto, Dios tiene un propósito para usted. Y dice la palabra de Dios que a los que le aman, entonces todas las cosas les ayuda a bien. Así que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros hacemos, es por el profundo amor que Dios tiene hacia nosotros, es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordemos que el Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos regocijemos, regocijémonos en la presencia de Dios. Porque nosotros podemos decir que si no fuera por Cristo, nosotros tal vez estuviéramos perdidos todavía. Si no fuera por Cristo, estuviéramos en la cárcel, estuviéramos muertos. Pero como estamos en Cristo Jesús, Él nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a la luz, a su luz admirable. Así que por eso nosotros debemos regocijarnos, y eso es motivo para alegrarse en la presencia de Dios y decir: gracias, Señor, porque no fui yo que hizo todas estas cosas, fuiste tú, Señor. Solamente tú, y solamente fue Cristo que pagó el precio. Solamente fue Cristo que derramó su sangre sobre esa cruz. Esas enfermedades espirituales que nosotros hemos tenido, y nosotros también somos sanos completamente a través del precio que Cristo pagó. Amén. Así que sigamos adelante y sigamos regocijándonos y gloriándonos en el Señor, porque Él es el que ha pagado el precio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esas son los dos versículos claves de la epístola, el versículo 29 y el 31, a fin de que nadie se jacte en su presencia, y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, este es un mensaje condenando a la exaltación de la carne y dirigiendo la iglesia en Corinto al Señor, para que ellos se gloriaran en el Señor Jesús y solo en Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer también, que cuando nosotros nos regocijemos sea solamente en el Señor Jesús. No en nadie más, no en otra persona, no en tal predicador, no en tal pastor. No, solamente gloriarnos en el Señor Jesús. Porque como habíamos mencionado, el Señor Jesús es el que ha pagado el precio por nuestros pecados.
Y aún más adelante en este capítulo, el apóstol Pablo menciona esto. Él habla brevemente de esto y vamos a hablar de eso más adelante. Pero continuando con esta enseñanza, pues el apóstol Pablo da una salutación en el versículo 1 diciendo que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, al decir eso, el apóstol Pablo no se estaba jactando, él no se andaba gloriando en sí mismo diciendo, oh, yo soy un apóstol. No, él no estaba haciendo nada de eso. De hecho, él estaba reconociendo que él era un apóstol simplemente porque ha sido la voluntad de Dios. Pablo nunca se autonombró un apóstol. Él nunca dijo, yo soy el gran apóstol Pablo. No, él jamás había dicho eso. Pero él dijo, por la voluntad de Dios, yo soy apóstol de Jesucristo. Él no se estaba jactando, pero más bien él andaba reconociendo a Cristo, que fue por la voluntad del Señor Jesús que él era un apóstol. Entonces era necesario que Pablo declarara su autoridad a la iglesia de Corinto. Él por eso también, él no lo estaba diciendo nomás por nomás. Él estaba declarando su autoridad como apóstol a la iglesia de Corinto. Y vamos a mirar por qué más adelante. Entonces, si los corintios iban a aceptar lo que él estaba escribiendo en esa carta, era necesario que ellos, que los creyentes que se encontraban en la ciudad de Corinto, era necesario que ellos reconocieran la autoridad sobre el cual Pablo estaba escribiendo. Era necesario que ellos reconocieran que Pablo tenía la autoridad que fue dada por el Señor Jesucristo. Por eso, Pablo cuando se introduce, no era para jactarse, no era para gloriarse en sí mismo, no, era para reconocer que fue la voluntad del Señor Jesús que él era apóstol y estableciendo su autoridad como apóstol del Señor Jesús, para que la iglesia de Corinto reconociera, oh, este es un siervo que Dios ha escogido, hay que escuchar lo que Dios le ha puesto en su corazón, hay que escuchar lo que Dios le está inspirando a este varón de Dios. Entonces, para poder establecer esa autoridad, él tenía que mencionar eso. Y al saludar a los corintios, él los llamó la iglesia de Dios. Leamos lo que dice el versículo 2. La semana pasada lo leímos también, pero si lo leemos ahorita, miremos lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, él llama a la iglesia de Corinto la iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Imagínense, esta era una iglesia. Cuando leamos más adelante vamos a entender que habían divisiones en esta iglesia, habían problemas en la iglesia de Corinto, pero aún así el apóstol Pablo los llama la iglesia de Dios, los llama los santificados en Cristo y también los llama que fueron llamados a ser santos. Aunque la iglesia sufría divisiones y adoración a los hombres, y aunque la iglesia había pecado, el apóstol Pablo llamó su atención de que ellos deberían ser santificados, que ellos deberían ser separados para Dios y que su llamamiento sobre todo era para ser santos. Ese es el llamado de la iglesia de Cristo. Son llamados a ser santos. Él les andaba llamando la atención. Él les estaba dejando saber, ustedes son la iglesia de Cristo. Entonces, él les estaba dejando saber cómo la iglesia de Cristo debe ser. Entonces, a pesar de estos problemas, todavía los estaba llamando así, amén. Y de esa manera ellos, para que lleguen a reconocer, diciendo, wow, tal vez nosotros no hemos actuado de esa manera, pero Dios nos ha llamado a ser separados para Dios. Dios nos ha llamado a ser santificados, amén. Dios nos ha llamado a ser santos.
Así que tal vez de esa manera, cuando los corintios escucharon eso, era necesario que ellos escucharan eso para que ellos reaccionaran y dijeran: Dios me ha llamado para un llamado totalmente más grande de lo que yo me imaginaba. Entonces, recuerde usted eso, que Dios le ha llamado para ser santo, Dios le ha llamado para ser separado para Dios. Eso no quiere decir que usted se va a separar de las personas, no significa eso, pero usted es totalmente diferente porque sigue a Cristo. Usted ya no hace las cosas que hacía antes cuando vivía en pecado. Ahora usted sigue a Cristo. Entonces, eso es lo que la iglesia del Señor Jesús debe recordar constantemente. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a separarnos para hacer las cosas de Dios. Amén. Entonces, debemos notar que en el versículo 3, el apóstol Pablo mencionó gracia y paz. Él les dijo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia se menciona primero porque una persona no puede recibir paz de Dios si no ha recibido primero la gracia de Dios. Entonces recuerde eso. Usted no puede recibir la paz de Dios si no ha recibido primero la gracia de Dios. Esta paz no es un estado de inactividad, sino que se refiere a armonía y unidad perfecta como resultado de estar en perfecto acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, si algo está sucediendo en su vida, sea lo que sea, y usted tiene una paz que solamente Dios la puede dar, amén. Solamente Dios la puede dar porque usted se está poniendo de acuerdo con Dios. Que Dios está con usted, Él promete eso, amén. El Señor Jesús dijo en Mateo 28:20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que recuerda las promesas de Dios. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Recuerden esos versículos, recuerden esas promesas, porque Dios promete estar con usted. Dios promete nunca dejarnos. Dios dice que su pueblo tiene que tener paz, amén. Y Él no nos va a abandonar. Entonces, cuando uno tiene esa paz, es porque se está poniendo de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, no solamente debían ellos recibir la gracia y la paz de Dios, sino que también sus vidas habían de ser enriquecidas con una riqueza espiritual en toda palabra y todo conocimiento. Entonces, ellos tenían que ser llenos de la palabra de Dios, tenían que ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces, fíjese muy bien, le está diciendo gracia y paz a vosotros. Nosotros debemos ser enriquecidos con la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos tomar estos tiempos, debemos aprovechar estos tiempos para acercarnos más a Dios, a conectarnos más con Dios. Usted debe seguir creciendo en la palabra de Dios, ser llenos de esa riqueza espiritual para que usted sea fuerte espiritualmente. Entonces, crezca en la palabra de Dios. Aproveche estos tiempos, estos momentos para acercarse más a Dios y decir: Señor, a pesar de lo que está sucediendo alrededor del mundo, yo tengo la paz porque usted está conmigo. Yo tengo esa calma porque yo sé que usted es mi proveedor. Usted es el que está con nosotros. Oramos, Señor, que sea usted el que cuide a nuestra familia. Entonces, conéctese con el Señor, mantenga esa relación con Dios y siga adelante. Amén. Siga creciendo y no se enfoque en otras cosas. Aproveche estos tiempos para conectarse en el Señor, para que usted sea rico espiritualmente. Así que
la iglesia de Corinto tenía un mensaje para proclamar, un evangelio para predicar, y habían recibido el Espíritu Santo por el cual ellos tendrían la sabiduría y fuerza para comprender completamente lo que habían de proclamar. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 verso 9, que nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una vez más, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1 verso 9, Pablo menciona la fidelidad de Dios. Este parece ser un tema que él llevó por toda la epístola, porque volvió a referirse de esto en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Usted lo puede leer más adelante con más calma. Y debido a la fidelidad de Dios, la exhortación en que los creyentes sean firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios siempre. Entonces, ellos necesitaban ser exhortados y ser recordados que Dios es fiel. Amén. Tenían que dirigir sus ojos una vez más hacia Dios y no a los hombres, no a la gente, pero tenían que mirar hacia Dios y recordar que Dios es fiel. Y debido a la fidelidad de Dios, ellos serían presentados sin culpa cuando el Señor regrese, porque el Señor es fiel. Amén. Entonces, una vez más, la iglesia de Corinto, la iglesia de Cristo, serán presentados sin culpa ante el Señor debido a la fidelidad de Dios. Es por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Amén. Entonces, nosotros debemos notar que hay una diferencia entre sin culpa y sin falta. La perfección quiere decir que debemos ser sin culpa. Así, cada hijo de Dios tiene el poder y privilegio de alcanzar. Nosotros no somos perfectos como seres humanos, pero debemos tratar de alcanzar la perfección. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos debilidades, fracasamos en muchas ocasiones, pero dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces recuerde eso: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caen en el mal. Los pecadores caen en el mal, pero los que están en Cristo se siguen levantando y siguen dirigiendo su mirada hacia Dios y recordando que como iglesia de Cristo somos separados para Dios, somos santificados, hemos sido llamados a ser santos. Así es que nosotros debemos seguir adelante. Ya no somos como éramos antes cuando vivíamos en el pecado, pero ahora seguimos a Cristo y nosotros tenemos nuestra mirada hacia Él. Amén. Entonces tenemos ese privilegio para poder alcanzar la perfección. Y nosotros, continuando en 1 Corintios, vamos a leer el versículo 10 al 13, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En este versículo, en este pasaje del versículo 10 al 13, nosotros miramos claramente que hay divisiones que se encuentran en la iglesia de Corinto. Unos estaban diciendo que eran de Cefas, en otras palabras que seguían a Pedro. Otros decían que seguían a Pablo,
Otros decían que seguían a Apolos y otros decían que seguían a Cristo. Entonces Pablo les hace una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y eso es lo que nosotros debemos recordar siempre. Si hay un momento en su vida que usted tal vez se sienta decepcionado por algo que hizo una persona, tal vez usted se sienta decepcionado diciendo, wow, esta persona me habló de Cristo y ahora ya no está siguiendo a Dios. Esta persona tal vez me introdució al Señor Jesús y ya no cree en el Señor, o ya no está en el camino de Dios, y o una situación diferente o similar. Pero supongamos que hay una persona que lo ha decepcionado en su vida. Usted debe hacerse la pregunta: ¿esa persona murió por sus pecados? ¿Usted ha sido bautizado en el nombre de esa persona? Lo digo porque eso sucedió en mi vida. Y el momento que yo me hice esa pregunta, yo dije, wow, de ahora en adelante tendré mi mirada solamente en el Señor Jesús, porque yo he sido bautizado en el nombre de Jesús y solamente el Señor Jesús murió por mis pecados. Y es más, debemos orar los unos por los otros. Así es que si alguien le ha decepcionado en su vida, usted ore por esa persona. Sea lo que sea, no importa qué era lo que sucedió, usted ore por esa persona. Ore que Dios le encamine, ore que esa persona sea restaurada. Y tener usted su mirada en el Señor Jesús. Amén. Porque miramos que en la iglesia de Corinto todos estaban divididos. Todos estaban escogiendo sus líderes. Habían divisiones y adoración de hombres en la iglesia de Corinto. Las divisiones en la iglesia resultaron mayormente porque los creyentes fijaron sus ojos en el predicador y exaltaron su ministerio bajo el cual ellos habían sido convertidos. Entonces, nosotros, si hay un evento de cristianos, si hay algo a donde va a haber un gran evento de cristianos, no haga la pregunta, ¿quién es el que va a predicar? No, usted diga, wow, yo me voy a regocijar en el Señor Jesús porque Dios me va a hablar. No se fije quién es el que va a predicar, no se fije quién es el que va a dar la enseñanza. Usted solamente fíjese en el Señor Jesús. No vaya a caer usted en la adoración de los hombres. Debemos ser unidos y tener nuestra mirada en el Señor Jesús, para que nosotros no nos jactemos en nosotros mismos, pero que más bien nos gloriemos en el Señor Jesucristo. Él es el que ha pagado el precio y ha hecho todo. Amén. Así es que siga adelante. Y miramos que la iglesia de Corinto no estaba haciendo esto. Entonces Pablo cortó todas estas divisiones, recordándoles que fue Cristo quien fue crucificado y que fue su nombre que fueron todos bautizados. Él les andaba recordando, todos ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos ustedes se acercaron a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio. El método de Pablo de curar la división fue por dirigir a todos a Jesús. Cristo no puede ser dividido y Él es el centro y la fuente de toda una unidad espiritual. Entonces la única manera para cortar y ponerle fin a la división es dirigir a la gente una vez más al Señor Jesús. No fijarse en el predicador, no fijarse en el pastor, no, fijarse solamente en el Señor Jesucristo. Solamente Él ha hecho todo, ha pagado el precio, ha derramado su sangre, Él fue torturado, fue azotado, derramó su sangre para que usted tenga vida y vida eterna. Así es que nadie más ha hecho eso por usted. Solamente el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesucristo ha pagado el precio. Amén. Entonces vamos a parar nosotros aquí el día de hoy. Vamos a
continuar la enseñanza la próxima semana. Vamos a estar estudiando del versículo 14 en adelante. Pensé que íbamos a poder terminar el capítulo 1 el día de hoy, pero siga sintonizándose en estas enseñanzas. Lea el capítulo 1, lea el capítulo 2 de Primera de Corintios, porque la semana que sigue continuaremos con estas enseñanzas, y que sea Dios el que siga hablando en nuestras vidas, que siga hablando su corazón, y que sigamos unidos creciendo. Amén. Así es que nos ponemos en las manos de Dios. Cuídese mucho y que tenga una linda semana, un lindo resto del día de hoy, y pues siga adelante y regocíjese en el Señor Jesús. Así es que cuídese mucho y bendiciones.